Que el Señor les bendiga a todos ustedes, a cada uno de aquellos que estamos aquí en la iglesia y aquellos fieles hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta radio, a través de estos micrófonos del Despertar de las Misiones. Un saludo a Sudamérica, un saludo a todos los mexicanos. Bendito el Señor. ¿Cuánto mandan saludos a México, hermanos? Aleluya, escuchan, eso es para todos ustedes, mis hermanos que nos están escuchando en esta hora. Y es para mí un privilegio poder entrar a estas ondas radiales una vez más con el mensaje maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos un lindo tema, todos mis hermanos aquí, como aquellos que nos escuchan, se llama el tema Llamados a Servir, basado en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24, y vamos a volverlo a leer. ¿Qué le parece, hermano? Versículo 24 del capítulo 6 del libro de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Un pensamiento lindo para todos aquellos hermanos que con amor le están sirviendo a Dios, pero muchas veces no tenemos una perspectiva de Dios muy, por decirlo así, muy libre, y por ende pensamos muchas cosas que son correctas para nosotros. Poder servir a Dios se necesita en primer lugar reconocer que uno necesita de Dios. Un siervo o una persona que no conoce a Cristo no puede servir a Dios, porque primero tiene que conocerle en su alma, en su ser, y poder apropiarse de esa salvación la cual Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Los siervos de Dios son aquellos que han destronado en sus vidas al yo. ¿Escuchó? Los siervos de Dios son aquellos que han destronado en sus vidas el yo, el vivir para mí, el disfrutar para mí todo aquello que este mundo, que estas riquezas me puedan dar a mí. No podemos servir a Dios, aleluya, pensando en nosotros mismos. Amén. Sin poner a Jesucristo dentro de nuestra vida, que ocupe el trono de nuestro corazón. ¿Correcto, hermano? Cristo debe de ser el amo y debe de ser el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban su nombre? Esto significa, hermanos, que tiene Cristo que ocupar el primer lugar en nosotros, ¿correcto? Cada área de mi vida, cada faceta de mi ser, Cristo lo debe ocupar. Amén. Aquí habla en el libro de Mateo Jesús y habla de riquezas. Puede estar hablando de las posesiones materiales que muchos hermanos, gracias a Dios, han poseído por el trabajo material que han hecho, por el esfuerzo que han hecho, y quizás muchos de ustedes aquí locales, como también aquellos que nos escuchan, han heredado una herencia de sus padres, de sus antepasados, y le han dejado esa herencia, y por ende la estiman tanto, o estiman esas cosas materiales como algo eterno. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, amados hermanos, que no podemos servir a dos señores, porque las cosas o las posesiones materiales en la vida de una persona implican tiempo a nuestra vida, ¿verdad que sí, hermano? No podemos nosotros servir a nuestros propios intereses, aunque no quiero que se me malentienda, hermano. Dios no es que no esté de acuerdo en que usted pueda tener posesiones materiales. Claro que sí. Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad que sí, hermano? Pero lamentablemente muchos cristianos se rebelan, escuche, se rebelan contra sí mismos para servir a Dios y mejor servir a las cosas materiales. O sea, ocupa el primer lugar en la vida el dinero. Ocupa el primer lugar para muchos cristianos las posesiones materiales.
Y por ende, ese es el amo, ese es el Dios de ellos, las cosas materiales. Aló, esto como que no gusta en esta noche. Pero debemos de saber que nuestro Dios es un Dios práctico y nosotros debemos de ser, ¿qué? Prácticos. Podemos nosotros amar a Dios, servir a Dios con todo nuestro corazón y tener cosas materiales, hermano. Poder trabajar en lo material, pero aquello que nos roba el tiempo a nuestro Dios, el darle mi tiempo, el darle mi amor, el darle mi corazón, el darle, hermano, lo que Dios se merece, muchas veces lo colocamos en esas cosas materiales. Amén. Con todo respeto, aquí en los Estados Unidos es muy común que mucha gente que tiene posesiones materiales se las deje a un animal, a un perro, a un gato. Le deje todas las posesiones porque donde quiera que esté tu corazón, dice la Biblia, allí está tu tesoro. Si mi corazón está en el Señor, ahí está mi tesoro. Tenemos que saber nosotros dónde está nuestro corazón, ¿verdad que sí, hermano? Vamos a ver primer libro a los Corintios, en el capítulo 4 del libro de Primera de Corintios. Allí el apóstol San Pablo nos hace referencia a algo bien bonito. En los 2 primeros versículos de Primera de Corintios, allí hace énfasis el apóstol de una manera linda, los primeros 2 versículos de Primera de Corintios 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo. ¿Qué dice Pablo? Que debemos cada uno de nosotros considerarnos servidores de Cristo. Y note lo que la otra palabra que ocupa. Y administradores, ¿correcto? De los misterios de Dios. No podemos nosotros, hermano, poder decir yo soy espiritual si no somos administradores de aquellas cosas eternas. Dios nos invita a todos nosotros a ser no solamente servidores, sino administradores. ¿Correcto, hermano? Ahora bien, dice el versículo 2, requiere de los administradores que cada uno, que dice, sea. O sea, está hablando de una segunda persona. Se requiere de cada uno de aquellos que conocemos a Cristo, que amamos a Cristo y que servimos a Cristo, que seamos, se supone que los cristianos somos buenos administradores de las cosas de Dios. Amén, hermano. Pero no solamente de las cosas de Dios. Por eso Cristo dijo allá en Mateo que no podemos servir a 2 señores. Esto quiere decir, hermano, que todos nosotros debemos de tomar una decisión en nuestra vida. Servir a Dios con todo el corazón, sin dejar nuestro trabajo material, sin dejar, hermano, los terrenos, la casa, los carros que pueda tener, sin dejarlo. Lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de usted, lo que Dios quiere de usted, amado oyente, es que usted ponga su amor en Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada uno de nosotros debe de ser hallado fiel. Amén, hermano. Se lo voy a poner así. Si un hombre que está casado o una mujer que está casada, de repente tiene algunos problemas emocionales y conoce a otra segunda persona fuera del esposo o de la esposa y se enamora, no puede tener o servir a 2 mujeres o servir a 2 hombres. O puede amar a uno o puede amar al otro. Porque una cosa es amar y una cosa es tener una pasión o un deslice. Así es en las cosas de Dios. No podemos tener 2 trabajos materiales en el mismo horario. No podemos.
tenemos que cambiar el horario o dejar un trabajo para irnos al otro, ¿verdad que sí? Así es en las cosas de Dios. Yo no puedo decir que soy fiel a Dios si en realidad no he sido encontrado un fiel administrador. Amén, hermanos amados. El reino de Dios, donde estamos nosotros, se requiere de personas, de hombres y mujeres que aprendan a cómo lidiar, a cómo ser administradores de aquellas riquezas que Dios nos ha dado espirituales. Porque Dios nos da cosas espirituales, ¿verdad que sí, hermano? Amén. No podemos llegar de trabajar cansadísimos y leer la Biblia. Lo que quiere nuestro cuerpo es descansar. Lo que quiere nuestro cuerpo es dormir. Lo que quiere nuestro cuerpo es recobrar ánimo. Por eso es que muchas veces nosotros nos enfrascamos tanto en las cosas materiales que nos olvidamos que lo más importante dentro de nosotros son las cosas eternas. Yo pienso que Dios nunca nos va a dejar, hermano. Si usted aprende a ser administrador, yo creo que ese trabajo que usted tiene, que le absorbe o que me absorbe a mí el tiempo que le corresponde al Señor, Dios nos puede ayudar. ¿No cree usted, hermano? Esto no es para enojarnos, sino es para reaccionar. Miren lo que dice el capítulo 11 de Primera de Corintios siempre. En el capítulo 11, allí Pablo hace un énfasis y dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Correcto, hermano amado. Podemos nosotros llegar a ser hombres, puede ser usted llegar a ser una mujer de Dios si administra bien las cosas materiales. Porque una persona puede ganar mucho dinero y no le alcanza. Una persona puede tener hasta 3 trabajos y no suplir sus necesidades. Porque se necesita poner eso material, en primer lugar, ponérselo a los pies del Señor. Mira lo poco que yo gano. Porque aquí en la iglesia, hermano, con todo mi amor le digo, hay personas que ganan poquito y cuando diezman, cuando le dan a Dios, Dios los bendice. Pero tengo personas también que trabajan y trabajan y no han dado a Dios lo que es de Dios y no les alcanza. Escucha, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos siendo verdaderos administradores de la cosa de Dios. Amén. Entonces, con todo mi corazón, Dios quiere hombres y mujeres capacitados. Porque en el cielo, hermanos amados, debemos nosotros ser verdaderamente hombres y mujeres con esa seguridad de que vamos al cielo. ¿Correcto? Vamos a ver qué dice Lucas en el capítulo 22 de Lucas. Cuando digo que debemos de tener esa seguridad de poder ir al cielo, es porque no tenemos pegado nuestro corazón en las cosas materiales. Porque una persona puede llegar a tener poco y ser tacaño también. Una persona puede ser bien pobre y tacaño. Y puede una persona ser rica y ser tacaña. Puede ser una persona pobre y ser dadivosa. Porque la Biblia nos da muchos ejemplos acerca de que debemos nosotros ser dadivosos o buenos administradores en las cosas de Dios. ¿Correcto? Porque no es que la Biblia no esté de acuerdo en las personas que son ricas. ¿Correcto? Dios está de acuerdo con eso. Incluso Dios es el dueño del oro y la plata. Pero muchas veces cuando no hemos rendido el yo, le dije, a Cristo, es difícil para muchos de nosotros dar lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado, dar a la obra de Dios. Lo repensamos. Cuando hablan en la iglesia, cuando
Cuando el hermano nos habla de cosas de dinero, de cosas materiales, como que no nos gusta mucho de nosotros, y es porque ese yo, ese ego que está dentro de nosotros no se ha rendido, hermano. Qué silencio. Pero oiga lo que dice el capítulo 22, versículo 26 de Lucas. Lucas 22, 26. ¿Ya lo tiene? Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero para que le entienda un poquito, pásese al 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que... ¿Sí le entendió? Entonces, cuando miramos ese versículo, amados, surge una pregunta: ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? La verdad es que todos servimos a un amo, ¿correcto? Ya sea a Dios o al diablo. Porque solo hay dos amos. El dueño de la vida de alguien puede ser Dios o puede ser el enemigo. Miren lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 8 del libro de Juan. Ahí nos narra este escritor algo hermoso en el versículo 34, 35 y 36 de Juan capítulo 8, 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente libres. Y a su nombre, hermano. Entonces, en este caminar del Señor no hay un lugar neutro. No hay un lugar. No podemos decir: bueno, yo voy a servir a Dios cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo tenga tiempo, voy a servir a Dios. No podemos decir: bueno, cuando ya todo aquello que yo tengo lo haya terminado, entonces voy a servir a Dios. Porque mucha gente así piensa, hermano. Cuando yo entienda la Biblia, entonces voy a servir a Dios. Cuando yo arregle mi vida, entonces voy a servir. No, hermano. No se puede pensar de esa manera, porque no hay un lugar, no hay un limbo, pues. No hay un lugar neutral. O estamos bajo el dominio del pecado, que es del maligno, o en el dominio del Señor a nuestras vidas, ¿correcto? Le debemos de servir a Dios como siervos de Dios. Amén. Porque debemos de saber, vamos a ver qué nos dice Gálatas, allí en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Allí, hermano, vamos a mirar quién es nuestro Señor de cada uno de nosotros. Vamos a ver allí en ese capítulo 1 del libro a los Gálatas, vamos a irnos al versículo 10 del libro a los Gálatas. El escritor a los Gálatas es específico acerca del servicio a Dios de cada uno de nosotros. Note lo que dice aquí: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta que lanza el apóstol. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Verdad que no, hermano? Y muchas veces nosotros tenemos esa equivocación dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, que primero es obedecer a los hombres. Muchas veces se nos impide buscar a Dios
Muchas veces, hermano, podemos decir en nuestro trabajo, tenemos la autoridad de decir en nuestro trabajo, no voy a ir a trabajar, no puedo ir a trabajar. Tenemos la autoridad de decidir, escúcheme, de decidir nosotros en nuestra vida si ir de viaje para allá o quedarnos en la iglesia, o de decirle a la persona del trabajo, no voy a trabajar. Amén. Porque usted tiene la autoridad, nadie lo obliga a usted, pero depende cómo está la relación suya y Dios, cómo está la relación mía con Dios. Y muchas veces, con todo amor le digo, hermano que me está escuchando, que muchas veces estamos equivocados diciendo que vamos al cielo y no vamos para allá. ¿Por qué razón yo le digo esto? Porque depende la relación que nosotros tenemos con Dios. Amén, amados hermanos. No puedo decir yo a mi esposa yo la amo si hay una mala relación. No puedo decir en el público yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, soy fiel a mi matrimonio, si en realidad en mi casa soy otra persona. Si en realidad no hay esa convivencia, no hay, hermano, ese amor profundo hacia mi ser amado, a mi ser querido. Ella duerme aquí y yo duermo en el sillón. Ella duerme en la cama y yo en el sillón, en la sala. Hay una mala relación, pero cuando estamos delante de las personas, hermano, muchas veces fingimos algo que no vivimos. Así es dentro de las cosas del Señor. Muchas veces decimos vamos al cielo y en realidad no es cierto. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Por la relación. No quiero decirle que usted debe de vivir bajo las rodillas orando 24 horas, en ninguna manera. Porque no es que nosotros nos vamos a salvar porque somos personas de oración. No, nos vamos a salvar porque ha habido dentro de nosotros un nuevo nacimiento. Porque hemos nacido de nuevo. No, mis hijos, no puedo decir yo, aunque nacieron dentro de la iglesia, no puedo decir yo, mis hijos son salvos. Ellos deben de aceptar a Cristo como su Salvador personal, nacer de nuevo. No va a llegar mi hijo delante de Dios y decir, yo fui en la tierra el hijo del pastor. O puede llegar la esposa y puede decir, yo fui en la tierra la esposa del pastor, pero no tenía una buena relación con Cristo. Es imposible, porque es algo tentador ser arrastrados por las cosas materiales. Es una tentación, hermano, y no me puede dejar de decir usted no, porque es una tentación cuando el dinero, hermano, abunda en casa. El dinero abunda. Mira, si tú te vienes el sábado y el domingo, en vez de irte a esa iglesia, vente a trabajar. Es cierto, tengo que ir a trabajar. Mira, entras a tales horas y sales hasta las tantas horas de la noche, porque así es el enemigo, hermano. El enemigo, su trabajo no es apapacharte. El trabajo del diablo, que Jehová lo reprenda, es que tú y yo nos retiremos de las cosas de Dios. El trabajo del diablo es hacernos ver a nosotros que vamos al cielo y en realidad no es así. Amén, amados hermanos. Aquí es específico el escritor a los Gálatas, hermanos amados, en el cual nos dice a nosotros esa manera tremenda. Amén. Vamos a irnos al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Allí en el libro de Josué vamos a encontrar algo bien, pero bien tremendo, en el cual cada uno de nosotros debemos de pensar, o nos pone a pensar, más bien dicho, en el capítulo 24 del libro de Josué. Ahí nos va a poner a pensar la palabra de Dios, algo lindo, algo hermoso, que nosotros debemos no solamente de pensarlo, sino actuarlo. Fíjese lo que dice dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15 del libro de Josué 24. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad
y en verdad, note lo que dice, que debemos de servir a Dios íntegramente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo de un joven aquí en los Estados Unidos que era mi compañero de escuela, de trabajo, y resulta que el muchacho me decía a mí, tómame una foto, y abría la refrigeradora, las dos puertas del refrigerador lo abría, estaba lleno de comida, y tomaba fotografía y se ponía a un lado y a otro lado y alzaba la mano adentro de la refrigeradora y sonreía. Y ya cuando ya se la tomaba, me decía, hermano fulano, esta fotografía yo la voy a mandar a mi país, la abundancia que hay aquí de alimento y lo que Dios me ha bendecido a mí. Pero como yo tenía esa conexión con su mamá de él, su mamá de él me llama un día y dice, hermano Salvador, estaba muy triste la señora, yo quiero que me haga un favor, dígale a mi hijo esto y esto, que ya no me mande esas fotografías, porque desde los 2 años que él se fue para los Estados Unidos, 2 veces me han mandado dinero y tiene aquí una responsabilidad del dinero que se llevó de aquí y no lo ha pagado. O sea, Josué dice aquí que debemos de tener temor a Dios y servirle con integridad. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, y no solamente con integridad, sino en verdad. O sea, si yo soy cristiano, debo de vivir como cristiano, ¿correcto? Si yo digo que soy hijo de Dios, debo de vivir como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿correcto? Debo de ser íntegro dentro de mi vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Debo de ser íntegro en mi trabajo, en mi escuela donde voy, en el barrio donde vivo. Debo de aprender a ser íntegro. Eso cuesta. Por eso es que dice Josué, sigue diciendo, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro padre al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y note lo que dice, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si esto no le agrada a usted, si usted está viviendo una vida mediocre en el cristianismo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, esa es una decisión en el servicio como hijos de Dios que somos, ¿verdad que sí? Esa es una decisión que tú y yo debemos de hacer para agradar a Dios. Porque es fácil agradar a las cosas materiales. Es fácil decir, bueno, Dios me ha... Es más, hay una escritura en donde dice que el hombre trabajó toda su vida y dice que lo que trabajó compró granos, compró muchas cosas y mandó a hacer grandes graneros altos, y allí metía todo lo que él estaba trabajando. Y dice que un día se quedó mirando a los graneros y dijo estas palabras: bueno, alma mía, dijo, estaba hablando a su conciencia, a su ser, gózate, porque todo esto tú lo has trabajado. Gózate ahora, porque eso es lo que puede pensar uno. Pero dice la Biblia que una voz vino y le dijo, o sea, la conciencia, necio, le dice, necio. ¿Y todo esto de quién será? Porque hoy vienen por tu alma. Amén, amados hermanos. Uno piensa que las cosas materiales van a ser eternas, decía yo al principio, que todo lo que hemos acumulado sin servir a Dios nos va a durar. Pero las cosas materiales se desarman, se las roban,
La casa se puede incendiar, puede venir un terremoto y tirarla. Si usted no tiene un seguro de vida, un seguro de vivienda, usted ya no vuelve a hacer su casa. Y la hizo por muchos años, trabajó y trabajó y trabajó para ese carro, trabajó para comprar ese terreno, trabajó por cualquier cosa. Es más, tenía 2 trabajos y de qué de ir a la iglesia. Ahí está lo malo, hermano. Aló, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando uno es un buen administrador y dice, bueno, este es el tiempo que voy a trabajar, échele ganas, hermano. Échele ganas a su trabajo. Pero cuando sea el tiempo de la iglesia, usted échele ganas al Señor. Usted venga a las cosas de Dios, gócese con su Señor. Que no sea el trabajo, que no sea el reloj el que lo lleve corriendo a su casa. Dele el tiempo a Dios. Porque Dios, el que le da la fuerza, el que le ha dado ese trabajito, también se merece que usted le cante a Él. Amén, amado hermano. Él merece, porque mire, en este país, amado oyente, en este país venimos todos aquellos emigrantes a este país muchas veces sin un dinero. No venimos sin nada. Muchas veces al pasar la frontera, ahí se nos queda la chamarra, la chumpa, como usted le llame. El abrigo se nos queda ahí. Venimos con zapatos rotos. Muchas veces no nos bañamos porque así nos pasa. Pero Dios nos ha permitido pasar a este lado de la frontera a los Estados Unidos. O Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres jóvenes, hermanos, que sus padres vinieron un día de inmigrantes aquí y se esforzaron para traerlos. Bendito sea el Señor por ello. Pero este es el país que fluye leche y miel. Allá al otro lado de la frontera podíamos tener quizás un burro como un medio de transporte. Quizás vivíamos en un ranchito de paja. Quizás dormíamos en una cama de pita. Yo qué sé, hermano. Pero cuando venimos aquí, Cristo nos bendijo. Cristo nos dio lo que no teníamos al otro lado de la frontera. ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no darle nuestro tiempo al Maestro? ¿Qué nos ha hecho el Señor para no darle al Señor lo que es del Señor? Por eso dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Porque no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. No puedo decir me voy a lucrar en este país y olvidarme de Dios. No podemos. Pero sí hay mucha gente que así lo hace. Mucha gente, con todo respeto le digo, se vuelve religiosa. Se vuelve religiosa la persona. Bueno, primero es mi trabajo. Primero es mi trabajo y luego, si me queda tiempo, voy a la iglesia. Pero mucha gente ya se acostumbró, con todo respeto, con todo amor, ya se acostumbró a darle todo este tiempo a Mamón, se llama, el Dios de las riquezas. Y luego allá las miserias, las migajas, se la da al Señor. Eso es algo triste, hermano. Por eso con nuestra vida siempre va a haber una vida con un vacío. Siempre vamos a sentirnos fríos, indiferentes a las cosas de Dios, porque no está el Espíritu de Dios que aviva nuestro corazón. Me estoy explicando, hermano. Entonces Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Yo le insto a usted a pensar en este mensaje, y voy a leer el último versículo en Marcos capítulo 10, y con esto vamos a terminar. Marcos capítulo 10. El escritor Marcos nos recordará algo lindo acerca de esto que estamos hablando, y lo felicito a usted, amado hermano, usted, y a usted también que nos escucha, que es un hombre, una mujer fiel a Dios, que a pesar de los problemas que tenga, a pesar de las pobrezas que tenga, busca a Dios. Felicito a usted también que a pesar de que es un hombre o una mujer de negocios, que tiene su negocio, o quizás no tenga negocio, sea un hombre trabajador, una mujer trabajadora, le queda tiempo para servir a Dios. Aunque muchos de ustedes tienen familia,
son casados, pero tienen tiempo para Dios, hermano. Muchos de nosotros, hermano, hacemos muchas cosas, pero apartamos tiempo para leer la Biblia, para orar y poder ir a la casa de Dios. Amén. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, hermano, eran todos los días que íbamos a la iglesia y todavía visitábamos, hermano, a otra iglesia. Nos íbamos lejos a visitar otra iglesia y no teníamos un carro. Nos subíamos en el autobús, en la guagua, en el camión, en el bus, en el autobús. Nos íbamos ahí, hermano, y visitábamos, hermano, y al día siguiente teníamos que ir a trabajar. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, hermano, y yo recuerdo que muchas veces regresábamos hasta las 3 de la mañana porque ya no habían autobuses y nos veníamos caminando de largas distancias, hasta 10 kilómetros, hermano, pero íbamos contentos porque cuando uno reconoce a Jesús como su Salvador personal, debe de haber aprendido a amar a Jesús. Note lo que dice el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos a leerlo desde 41 para que le entienda. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella ¿qué? Potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse ¿qué? Grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Puede dar gloria a Dios por ello? Debemos de aprender a ser humildes. ¿Qué debemos de aprender? A ser humildes. Porque una mujer humilde, Dios la usa. Una mujer altanera, un hombre altanero. Si usted no entiende esa palabra en cualquier lugar que nos está escuchando, discúlpeme. Altanero quiere decir una persona que se jacta de lo que es, de lo que piensa y lo expresa. Una persona que no acepta un consejo y remite a aquel que le da consejo una amenaza o una mala contestación. Bueno, debemos de ser personas que nos humillemos en la vida ante Dios. ¿Correcto? Porque el servicio de todo cristiano, le dije yo al principio, debe de ser el estilo de vida de usted. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad en que nos permitió el Espíritu Santo poder salir al aire en esta hora. Y yo quisiera orar por usted. ¿Qué le parece, hermanos? Buen Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos ha brindado en esta tarde, en este día, aquí en este lugar. Te doy gracias por todos mis hermanos que nos permitieron llegar, entrar hasta sus hogares a través de la radio, a través de estas ondas radiales, Señor, del despertar de las misiones. Gracias, Señor, que despierte en ellos el interés de amarte, de servirte y de poder dar, Señor, todo cuanto tú quieres que demos, Señor. Ayúdanos a darnos el todo a ti, Señor, porque tú nunca nos dejarás. Nunca nos has desamparado, nunca nos lo harás, Señor. Aunque así parezca la barquita que se está hundiendo, tú estás ahí, Señor. Bendice a aquellos oyentes fieles. Bendice a aquellos hombres y mujeres, Señor, que con su ejemplo, Señor amado, han ganado muchas almas para ti. Con la entrega que ha habido de esa mujer, de ese joven, de esa jovencita, Señor, la entrega que ha habido hacia ti, Señor, ha ganado sus familiares para ti. Gracias, Señor, por estos hermanos locales que pastoreamos, Señor, que son hermanos que aman, Señor amado, tu obra, que aman, glorioso Jesús, el servicio a ti, Padre. Bendícelos a todos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.